Días, hermanos, les mandamos un cordial saludo desde aquí de Monte Oreb, la iglesia del Señor Jesucristo, aquí en Naucalpan. Así que vamos a empezar con el culto y vamos a empezar con cantos, por favor. El canto es 325, Yo sé a quién he creído. Canto 325, Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por él. Mas sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en este día glorioso iré a orar con él. No sé por qué las gracias del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en este día glorioso iré a orar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela el pecado cuando es la maldad. Mas yo sé a quien he creído que es poderoso para guardarme, y en este día glorioso iré a orar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído que es poderoso para guardarme, y en este día glorioso iré a orar con él. Amén. Bien, vamos a continuar y el canto número 1, que es Santo, Santo, Santo. Canto número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre
especial con nuestros hermanos. Así que adelante, mis hermanos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La felicidad. La felicidad. Amén, mis hermanos. Bueno, pues vamos rápidamente a la predicación. Para esto vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a ponernos todos de pie, mis hermanos, y yo voy a leer solamente el capítulo 6 del versículo 1 al 10, pero ustedes me van a seguir con la mirada en la lectura. Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 10. Bien, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Uno de los capítulos más representativos de el atributo de santidad de nuestro Señor y Dios es este precisamente, Isaías 6. Y vean el versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. De los hombres de fe que están inscritos en la Biblia, uno de los más fieles y de un carácter mucho más apegado a lo que Dios mandaba, sin duda es Isaías. Sin embargo, dice, ay de mí, que soy muerto, porque he visto al Santo de los santos, a Jehová de los ejércitos, y eso me va a provocar seguramente la muerte. El hombre, por su naturaleza pecaminosa, no puede acercarse a Dios. Y es por eso que Isaías dice, yo ya vi a Dios, ya vi al Rey de Reyes y Señor de Señores, y seguramente por causa de mi pecado voy a morir. Bueno, hace unos años, un banco hizo una promoción acerca de préstamos en efectivo para la gente que estaba en crisis. Yo sé que aquí en México no pasa eso, ¿verdad? Que casi nunca hay crisis, habrá cada 1000 años, pero se había presentado esta situación y entonces mucha gente acudió a los bancos y hacían grandes filas, y cuando yo vi esto, dije, qué bárbaro, esto sí está bueno, ¿verdad? Y veía que la gente estaba contenta, estaba feliz de que iba a tener su préstamo del banco, y después de unos meses, esta gente empezó a ver que el compromiso que había adquirido con los bancos era grande y terrible. Bueno, así también el hombre, cuando empieza a ver los atributos de Dios, empieza a comprender de una manera tremenda y terrible el gran compromiso que significa ser salvo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
en este día lo que vamos a ver son los atributos de Dios, y quizás muchos salgan de las iglesias oyendo lo que significa conocer los atributos de Dios. El atributo más conocido de Dios es el atributo de su santidad. Pero vean el versículo 3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. De los atributos de Dios, todos los cristianos casi los conocen en su totalidad, y los predicadores y los pastores hablan de ellos, pero de una manera muy superficial. Casi ningún pastor es profundo en la enseñanza de los atributos de Dios, porque implica quizás mucho espanto para la iglesia. Pero es necesario que la iglesia conozca los atributos de Dios y comprenda cuál es el carácter de Dios, porque a través de sus atributos conocemos el carácter verdadero del Dios de la Biblia. Ahora, uno de los más conocidos, decíamos, es el atributo de su santidad, pero yo diría que casi ninguno de los cristianos conoce verdaderamente a profundidad el atributo de la santidad, porque es tan tremendo y tan terrible este atributo que es necesario que los cristianos conozcan, nuevamente digo, a profundidad este atributo para que comprendan el actuar de Dios, porque su carácter, el carácter de Dios, lo lleva a actuar de acuerdo a su carácter. Así que el día de hoy vamos a ver la santidad de Dios, y vamos a ver con profundidad, que si es que el Señor lo permite, ¿verdad? Que yo sé que el Señor, si lo escribe en su Biblia, Él quiere que lo conozcamos. Así que vamos a orar. Padre, en esta tarde en que su pueblo se ha reunido, Señor, delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo llevando a su pueblo y a su siervo, su esclavo, Señor, a dar el alimento necesario a su pueblo para que andemos conforme a su santidad y conforme a su mandamiento. Señor y Dios, le pedimos y le rogamos todo esto en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Isaías, dijimos, es un hombre sumamente santo, y la santidad tiene que ver mucho, o se puede medir la santidad de un hombre cuando este hombre o esta mujer creyente se someten a la voluntad de Dios, es decir, empiezan a andar conforme al mandamiento o conforme a lo que Dios le manda a su pueblo. Entonces, Isaías es un hombre sumamente santo porque era sumamente obediente. Pero aún eso, hermanos, en nuestra santidad como creyentes, estamos totalmente y muy lejanos de lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros. Y aún más, estamos muy lejos de la santidad misma de Dios. Pero para esto primero tenemos que definir qué es santidad. Santidad es uno de los atributos de Dios, y que en hebreo se escribe como Kadosh, K-A-D-H-O-S. Y esta palabra en hebreo, que es santo, dice lo siguiente. Es una palabra que quiere decir limpio, hermoso. Eso es lo que quiere decir. Pero limpio, hermoso en lo físico, en lo moral y en lo espiritual.
Es lo que quiere decir Kadosh. Ahora, obviamente, Dios no tiene físico, ¿verdad? Pero entendemos que es sumamente hermoso, de una hermosura en grado sumo. También es hermoso y limpio en lo moral y en lo espiritual. Entonces, para Dios vamos a entender que es limpio, hermoso, en sumo grado, de una manera, diríamos, inconmensurable, es decir, su santidad no la podemos medir porque no tiene tamaño. De los atributos de Dios, vamos a ver que en toda la Biblia dice que Él es misericordioso, dice que Él es justo, que Él es bueno, que Él es bondadoso, que es omnipresente, que es sumamente poderoso, ¿verdad? Pero en ninguno de sus atributos dice que Él es bueno, bueno, bueno. Ni tampoco dice la Biblia que Él es justo, justo, justo. Ni tampoco dice que Él es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No. En el único de sus atributos que la Biblia lo marca en tres formas es santo, santo, santo. Y yo creo en lo particular que este atributo de Dios es el que más se relaciona con todos los demás atributos de Él. Y vamos a relacionarlo ahorita con su bondad, ¿verdad? Limpio, dijimos, nos lleva a ser santo, bueno y justo. Y obviamente algo que es mucho, muy importante, que Él es amor. Dios no tiene amor. Dios es el amor mismo. Entonces, dentro de sus atributos es ser amor. Bien, ahora, cuando decimos que Él es santo, y es santo, 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 entonces tenemos que entender que eso quiere decir que tiene propósitos pero antes es pensamiento, es en esa relación. Primero tiene pensamientos limpios, limpios y hermosos. Tiene propósitos limpios y hermosos. Y tiene obras limpias y hermosas. Ahora, ¿qué es propósito? Es la decisión firme de hacer algo. Es decir, los pensamientos de Dios nunca, pero por ningún motivo pueden tener maldad ni pecado. De ninguna manera. Cualquier decisión de Dios, cualquiera, la que le parezca al hombre más terrible, ya sea para él, para su pueblo, para su nación, nunca va a ser de parte de Dios con sombra de pecado o de maldad. Nunca. De modo que el pensamiento de Dios siempre va a ser limpio, va a ser santo. Sus propósitos también, es decir, lo que está proyectando Dios. Y obviamente lo que Dios hace. Nunca puede ser de ninguna manera
sucio, ni lleno de pecado, ni de maldad. ¿Por qué? Porque Dios combina muy bien su santidad con su bondad, con su justicia y con su amor. Siempre. Miren, vamos rápidamente a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Versículo 1, capítulo 1, perdón, y versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ninguna. Luz sabemos que es verdad, que es santidad, que es visión, y dice que no hay en Dios ninguna tinieblas, es decir, nada sucio, nada oscuro, nada que no pueda ser claro. Bien, entonces Dios en su santidad tiene pensamientos, propósitos, obras limpias de todo daño. Quiero que comprendan esto. Libre de todo daño para alguien. Sin embargo, diríamos, ¿por qué entonces Dios castiga? Pues aún en el castigo Dios es santo, es bueno, es justo y muestra amor, aunque al hombre le parezca terrible. Miren, vamos rápidamente a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Cuando vemos esto, muchos hombres que no conocen al Dios de la Biblia, que lo han leído quizás la Biblia, pero que no conocen al Dios de la Biblia, no comprenden esto, y sus pensamientos acerca de esto los lleva a un error muy grande. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel 15, 3. Dice: Dios está hablando a través de Samuel con el rey Saúl, ¿verdad? Y le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cómo podríamos nosotros comprender esto? Miren, el gran problema, dijimos, del estudio de los atributos de Dios es que nos lleva a cosas tremendas. Y muchos se van a espantar de esto. Porque si Dios, en su misericordia, en su santidad, en su bondad, en su justicia y en su amor, puede mandar a hacer esto, también lo puede hacer para todos los demás. Cuando nosotros no comprendemos esto, entonces quizás pensemos que estamos lejos de lo que le sucedió al pueblo de Amalec y todo lo que le sucedió a su gente. Bien, entonces vemos las grandes cosas que Dios puede hacer, y eso no le quita nada de santo, no le quita nada de bueno, no le quita nada de justo y no le quita nada de su amor. Porque el amor de Dios no puede ser bueno si no trae justicia. Si el amor de Dios, ¿verdad?, que es grande y perfecto, no puede ser amor si no trae bondad, si no trae justicia, pero sobre todo si no es santo. Ahora, todo
todos los atributos de Dios, un atributo es aquella característica propia de alguien que es de su naturaleza. Es decir, Dios no puede dejar de ser santo, no puede dejar de ser bueno, no puede dejar de ser justo ni dejar de ser amor en ningún momento. Y en los hombres quizás estas características, sobre todo en el pueblo de Dios, no las sabemos manejar, ni las podemos combinar de tal manera que entren en una santidad, en una bondad, el amor de nosotros y en justicia. No podemos. Pero en el caso de Dios no hay ese problema. Dios, en su gran poder y gloria, en su gran sabiduría, sabe combinar su santidad, su bondad, su justicia y su amor de una manera perfecta. Y aunque le parezca al hombre terrible, Él puede, por su amor, por su santidad, principalmente por su santidad, hacer justicia a los hombres, aún a los de su pueblo, aún a los de su iglesia, aún a sus hijos. Bien, vamos comprendiendo esto. Bien, para esto vamos a regresar nuevamente a Isaías. Y dice en el versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El trono, obviamente, es el trono de Dios, es decir, el símbolo de su majestad, de su poder, de su autoridad. Y dice que sus faldas llenaban el templo. En otras versiones dicen sus ropas llenaban el templo. Cuando hablamos de ropas o de vestidos de alguien, estamos hablando de santidad. Y dice que sus ropas o sus faldas llenaban el templo. Es decir, ese templo estaba lleno de santidad. Una santidad que no provenía de los santos, de los ángeles que estaban ahí presentes, ¿verdad? No provenía de la presencia de Isaías. No provenía de los serafines que estaban ahí presentes, sino provenía de Dios, que lo llenaba por completo, lo saturaba. Es decir, no había ningún rincón, ni una pizca de un lugar en ese templo, que debió de haber sido tremendamente grande, y estaba todo saturado de la santidad de Dios. Una santidad que no solamente se sentía, sino que se podía, yo diría, hasta ver. Bien, y por eso dice él, ¿verdad?, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, del trono de Dios, y por encima de Dios, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos serafines son ángeles expresamente hechos para glorificar el nombre de Dios, no solamente entre los hombres, sino en todo lo que es el universo. Los serafines, como seres angelicales, esa es su misión: enaltecer y glorificar el santo nombre de Dios y la persona, obviamente, de Dios. Dice, estos serafines tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Estos serafines, sumamente santos, se tapaban su rostro porque entendían que esa santidad tan grande de parte de Dios
no la merecían ellos ver. El hombre en ninguna dimensión de obediencia a Dios, de sometimiento a la palabra de Dios, de ninguna manera eso le da derecho a ver a Dios. Ver la blancura de la presencia de Dios, ver la presencia grande y poderosa de Dios. Y por eso estos serafines se tapaban el rostro, entendiendo que el ver a Dios no les era merecido. Dice, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, es decir, aún, miren hermanos, a veces la Biblia nos habla de cosas que no podemos expresar de una manera humana. Voy a tratar de que se comprenda esto, porque esto es incomprendible aún para mí, y por eso no lo puedo yo transmitir, pero yo voy a tratar de transmitirlo. Los serafines, su misión la cumplían y la cumplen de una manera perfecta. Pero aún dicen ellos, tengo que cubrir mis pies, porque el camino que nosotros tenemos que recorrer, y eso tiene que ver mucho con los cristianos, dicen los serafines, aunque lo cumplimos en modo y forma como Dios lo manda, aún nuestros caminos no son tan perfectos como debería de ser. Es decir, dicen los serafines, yo tengo que esforzarme más en andar en el mandamiento de Dios, en la voluntad de Dios. Yo creo que muchos de los cristianos hoy en día deberíamos de tener ese pensamiento. No solamente el pensamiento, sino también el propósito y también la obra, ¿verdad? Bien. Y luego dice, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Es decir, la obediencia a que estos serafines se aplican y se aplicaban en todo momento de su existencia, es de celeridad de obedecer a Dios. Un deseo grande de hacer rápidamente lo que Dios manda. A veces los cristianos se les dice lo que Dios manda a través de la predicación o a través del estudio y todavía y están oyendo y lo están leyendo claramente, y aún dicen, tengo que pensarlo, tengo que orar. Miren hermanos, la oración para obedecer a Dios tiene que ser solamente una acción de gracias, es decir, después de haberlo llevado a cabo. Cuando yo he comprendido el mensaje, cuando yo he comprendido el mandamiento, cuando yo he comprendido la voluntad de Dios para mí como hijo de Dios, como pueblo de Dios, lo tengo que hacer inmediatamente. Y después orar, dándole gracias al Señor que me permitió hacer su voluntad. Pero los cristianos dicen, yo tengo que orar a ver si el Señor quiere que vaya y predique el Evangelio. Tengo que ir a orar a ver si el Señor quiere que yo cumpla mi ministerio. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Que sabemos de antemano que el Señor quiere, pero y que manda de una manera explícita y de una manera rápida, pero nosotros todavía queremos preguntarle si es que Él quiere que nosotros lo hagamos. Bien. Dice, y estos serafines, el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La gloria tiene que ver con honor, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con poder. Y dice, toda la tierra, toda absolutamente, está llena de la gloria de Dios. Aunque Él en su plan ha permitido que el diablo gobierne
pero solamente por un poco de tiempo, y eso por causa del pecado del hombre. El Señor en su misericordia deja que todo esto transcurra para que finalmente se lleve a cabo su plan, un plan que irremediablemente se va a cumplir. Bien, y dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice, los cimientos y los marcos de las puertas se estremecieron, es decir, es grande su potencia de la voz de Dios, es grande su mandamiento, grande su mandamiento. Toda la Biblia está llena de mandamientos de Dios, toda. ¿Con cuántos cumples tú? ¿Cuándo te pones de rodillas dándole gracias al Señor porque ya cumpliste con lo que tenías que cumplir? ¿Cuándo te arrodillas y te pones completamente, diríamos, como alfombra sobre el piso, diciendo, Señor, gracias porque permitiste que este día o en esta hora o en este momento yo pude cumplir con lo que tú mandas? Y que me costaba trabajo, pero que tenía yo que hacer porque tú así lo mandas. Los cimientos del cielo, hermanos, aún se estremecen por la presencia de la santidad de Dios. Y no solamente eso, dice, y la casa se llenó de humo. Ahora, tengo que hacer un paréntesis en esto. Fíjense bien. La limpieza y lo hermoso, ¿verdad?, en sumo grado de la santidad de Dios nos lleva a algo muy importante. Nos lleva a adoración. Adoración. El hombre, de una manera natural, sin que hubiese siquiera Biblia, sin que hubiese predicadores, sin que hubiera iglesias, el hombre, por pura naturaleza en su ser, tiene y tendría que ir a adoración de Dios. Y la adoración implica una sumisión, una disposición de hacer todas las cosas que manda el que manda. En este caso, Dios mismo. Y dice aquí que se estremecieron los quiciales y la casa se llenó de humo. Es decir, humo, símbolo de oración, pero también símbolo de adoración. El hombre tiene que entender que tiene que ir a Dios en oración y tiene que ir a Dios en adoración. No hay otra. No hay otra. Quizás muchos estén pensando en Buda, estén pensando en Confucio, estén pensando en Lao Tse, estén pensando en Buda. Y yo no sé, hermanos, pero el hombre debería de reconocer que hay un Dios y un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el de la Biblia. No es el del Corán. No es el de los libros de los Vedas. No. Ni del libro del Chilam Balam, ¿verdad? Es el Dios de la Biblia. Bien. Entonces dice que es tan potente la autoridad de Dios que nos lleva a adoración. Entonces, Isaías dice, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, ay, no he sido lo suficientemente santo delante de Dios.
No he sido suficientemente obediente a la voz de Dios. No he sido suficientemente rápido para obedecer a Dios, dice Isaías. No le he adorado como debo de adorar al Dios verdadero. ¡Ay de mí! Y no solamente de mí, sino que mi propia naturaleza me lleva a no ser como Dios quiere que yo sea. Aunque sabemos que Isaías, hermanos, de tanta fidelidad a Dios, lo llevó a ser aserruchado por el medio de su cuerpo. A veces cuando vemos a los grandes hombres de Dios en la Biblia, nos dan ganas de ser como ellos. Pero cuando se presentan las situaciones para llevarlo a cabo, nos echamos para atrás. Y ni siquiera llegamos a ese grado, de prueba de parte de Dios, sino con pruebas muy pequeñas, el cristiano se echa para atrás. Bien. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ojalá Dios de una manera física hiciera en todos los cristianos eso. Porque todos, yo estoy seguro que todos, porque no hay justo ni aun uno, todos a veces con esta misma boca que alabamos a Dios, también derrochamos palabras obscenas, palabras de enojo, palabras de ira, palabras de ofensa, palabras de maldición para los demás. Cuando deberíamos de ser solamente santos, no solamente en nuestros pensamientos, en nuestros propósitos, sino también en nuestro hablar. Dicen muchos: ay, es que todavía estoy en la carne, y esa es la justificación, ¿verdad? Son hermanos carnales. Bien, entonces dice que el Señor manda a uno de los serafines a limpiar con un carbón encendido. Yo quisiera que todos los días el Señor tocara mi boca con ese carbón. Y que si es posible la sellara, solamente que la abriera durante domingo o días de estudio. Bien, para esto vamos rápidamente a Juan, mis hermanos. Juan capítulo 20, versículo 28. Juan capítulo 20, versículo 28. Yo quisiera, mis hermanos, en este día recordar que la santidad de Dios ciertamente nos lleva a obediencia. Pero esa obediencia no puede llegar al hombre si no tiene a Jesús en su corazón. No, esa santidad no es posible si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro ser. Porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a reconocer nuestros pecados y a tener la intención y la fortaleza para obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Tomás dice aquí
que Tomás tenía dudas. Era un hombre que había estado 3 años con nuestro Señor, viendo todas las maravillas, conociendo todos los mandamientos que nuestro Señor Jesús reafirmaba acerca de la voluntad del Padre, y sin embargo él había caído en incredulidad. Y entonces el Señor se muestra a él y le dice: toca los hoyos de los clavos en mis manos, toca el agujero que hizo la lanza en mi costado, y también le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor, 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 Señor mío y Dios mío. Tú eres el que me limpias, tú eres el único que me puede limpiar como Isaías fue limpiado y quitado su pecado. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú eres el único, la única agua viva que me puede limpiar de mi pecado. Tú eres el único pan que puede saciar mi hambre de justicia. Tú eres el único vino que puede saciar mi sed de justicia. Señor mío y Dios mío. Bien, vamos a ir a Romanos. Voy a tocar algo que el hermano Enrique me enseñó el día de hoy. Dice, capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta injusticia que los hombres detienen, injusticia, es en contra, ¿verdad?, la injusticia es hacer todo lo que está fuera de la ley, en este caso de la ley de Dios, y que va en contra de la verdad. La verdad a la que aquí se refiere Pablo es la verdad del Evangelio. En la iglesia de Roma ya había llegado el cristianismo, estaba rápidamente diseminándose la fe cristiana en el Imperio Romano, principalmente en la capital que era Roma. Y entonces había quienes, trastocando la verdad del Evangelio, es decir, cambiando el sentido de la salvación, estaban deteniendo con injusticia la verdad acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo. Miren, cuando el cristiano llega a una iglesia que se le dice, mira, Dios es amor, y no hay mentira en eso, Dios es amor, Dios es bueno, y el cristiano dice, está bien, está bueno el asunto, ¿verdad? Diría, está bueno el asunto. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, pero se queda ahí el Evangelio. Hasta ahí se le enseña. No se le enseña lo que significa ser santo, porque Dios es santo, pero también pide que su pueblo sea santo. Miren, vamos rápidamente a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 16.
porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El mandamiento de Dios dice, así como yo tengo pensamientos limpios, llenos de bondad, llenos de justicia, llenos de santidad, así también pido que mi pueblo tenga pensamientos, propósitos y obras santas. Pero con profundidad de estudio, con profundidad de pensamiento, no solamente hablar de la santidad de Dios, sino también de la santidad de los hombres, de los creyentes, de los hijos de Dios, para que verdaderamente cumplamos el mandamiento de Dios, ¿verdad? El mandamiento es ser santo como Él es santo. Bien, vamos a regresar a Isaías. Dice, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora, para comprender este capítulo 6, vamos primero a Isaías 5. Bien. Dios le dice a Isaías, mira, tienes que escribir todo este libro, y en el capítulo 5 habla de la injusticia, habla de la falta de justicia entre su pueblo. Miren qué dice, versículo 1, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Juzguen entre Dios y los hombres de Judá. Dios está mostrando aquí en este capítulo que el hombre, aunque sea pueblo de Dios, no llega ni tantito a la santidad de Dios. Y la manda, y la exige. Dios no sugiere las cosas, Dios manda. Y vemos desde el principio, ¿verdad?, que este pueblo, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, habían fallado. Y yo diría que no solamente ellos, sino también la iglesia hoy en día y de todos los tiempos ha quedado a deber. Ha quedado a deber en cuanto a santidad, en cuanto a obediencia, en cuanto a sometimiento de la palabra de Dios. Nos falta santidad, hermanos. Y Dios va mostrando aquí en Isaías 5 toda la falta de santidad que le hace a su pueblo falta, y también le dice, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y por eso le dice, hace el llamado, dice, ¿quién va a ir ¿a quién va a enviar y quién irá por nosotros a decirle a este pueblo cosas que tiene que saber, cosas que es necesario que sepa? Y dice Isaías, yo, heme aquí, envíame a mí. Ese heme aquí es algo tremendo. Es una expresión que dice, Señor, mándame a mí, y no me importa si voy a ser lastimado. No me importa si voy a ser muerto en mi empresa. No me importa si voy a ser torturado.
No me importa si voy a ser ofendido. No me importa si voy a tener carencias. No me importa absolutamente nada de lo que me pueda lastimar o afectar a mi persona con tal de cumplir tu mandamiento, con tal de cumplir tus órdenes. Yo quisiera, empezando por mí, que dijéramos verdaderamente con este mismo sentido: heme aquí, envíame a mí. En todas las cosas que Dios manda, en todas. Empezando por ir y predicar el Evangelio de salvación. Miren, vamos rápidamente a Mateo. Mateo 28. Este es el gran mandamiento que Dios deja a través de nuestro Señor Jesucristo a su pueblo. Pero antes de ir a vamos primeramente a Romanos 1. Guarden su lugar, vamos a rezar rápidamente aquí a Mateo 28, pero vamos primero a Romanos 1. Vean, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Siervo, ya lo vimos en el estudio por parte del hermano Enrique, viene de la palabra que significa esclavo. Esclavo es alguien que está a nuestro servicio o al servicio de otro, sin opción de hacer nada, otra cosa que la voluntad del que le manda. Sin opción. Apóstol con una misión suicida. Es decir, con la perspectiva quizás de morir en el mandato, ¿verdad? Y además, apartado para